Muy buenas tardes, amados hermanos. Entonces vamos a iniciar con una pregunta que de pronto a veces tiende a ser un poco molesta para algunos, para otros tiende a ser un poco como, ¿cómo así? ¿De qué vamos a hablar? Y la pregunta es clara, ¿qué tienes para dar? Ya se nos viene lo primero en la mente, se nos comienzan a venir muchas cosas, se nos comienzan a venir, bueno, creo que van a pedir dinero, creo que hoy van a hablar sobre la nacer, de acá, y no son temas malos, es bueno hablarnos, pero no, hoy vamos a hablar de otra cosa y que de pronto se habló hace unos minutos. Creo que se estuvo un diálogo bastante grande por ello. Creo que eso lo vamos a ahondar un poco. Y la pregunta es, ¿qué tienes para dar en muchos sentidos? Lo abordamos como en escenarios distintos. Hace un momento, escu- es que me están silenciando por allá. Hola, listo. Entonces lo abordamos desde cuatro generaciones totalmente distintas. ¿Qué podía dar cada persona desde una perspectiva diferente, tanto en edades como en situación económica, como en contexto? Y la pregunta y la respuesta de todos los grupos fue la misma. Sí, sí se puede, sí se puede aportar, no importando la edad, no importando la situación económica, sí se puede aportar. Entonces, yo te preguntara ahora, ¿tienes algo para dar? Va a ser una pregunta muy interesante la respuesta que ahorita me puedes dar, que si pueden apúntenla, pongan la parte y si es la misma que me van a responder al final, creo que iniciamos bien. Y si es diferente, creo que el mensaje hizo lo que tenía que hacer. Amén. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para dar? ¿Por qué iniciar con una pregunta? Cuando estuve buscando muchos de los temas actuales, me salió un tema que dijo Rav Jonathan Sachs. Y oigan esta aseveración, el judaísmo es una religión de preguntas. ¿Cómo pensarían ustedes eso? Su aseveración es que el judaísmo se centra mucho en hacer preguntas del por qué aquí, por qué allá, ¿sí? Y es algo que lo vemos desde el inicio, siempre hay muchas preguntas y se van respondiendo conforme la Torá vamos avanzando en cada parashá, ¿también? Él da una historia, ¿sí? En la que incluye a Abraham. Y dice que posiblemente la historia del pueblo judío comenzó cuando Abraham hizo una simple pero profunda pregunta. De verdad que es muy profunda esa pregunta. Dice, ¿es posible que el universo le falte una persona para cuidarlo? La repito, ¿es posible que al universo le falte una persona para cuidarlo? A lo cual Dios le contestó, yo soy el amo del universo. Una pregunta muy profunda y una respuesta más profunda todavía. Por eso es de que él asevera que el judaísmo es una religión de preguntas. Y para no dejar eso, pues iniciamos hoy haciendo muchas preguntas. En grupos y todo hicimos muchas preguntas a las que cada uno respondió de forma diferente. ¿Por qué? Porque habían contextos diferentes. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nuestra vida está llena de preguntas que nos vamos haciendo en el transcurso de la vida, que las vamos respondiendo diferente en ese transcurso de la vida. ¿Por qué? Porque vamos teniendo contextos distintos. Vamos respondiendo a ellas y vamos actuando de forma diferente porque a lo largo de nuestra vida vamos teniendo una madurez distinta. Si yo te pregunto, ¿tienes algo para dar cuando tenías 15 años? Yo te lo pregunto cuando tenías 25, cuando tenías 40, cuando tengas 70, van a ser respuestas muy diferentes, ¿sí? Pero quisiera que sea la misma para cada uno. ¿Amén? Entonces, si quitamos los papeles de los distintos nombres que pusimos, si quitamos el papel de Matías, si quitamos el papel de Esmeralda, de Marta, de Raúl, y ponemos tu nombre, y la pregunta fuera, X, ¿tienes algo para dar? Ven, pongamos el nombre de cada uno. Daniel, pongamos el nombre
Carlos, Diana, Astrid, ahí es cuando nos vamos preguntando, ¿tenemos algo para dar? Y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Si me ayudan, allá vamos a iniciar con Santiago capítulo 2, un verso que leímos esta tarde muchas veces desde muchas perspectivas distintas. Y dice, hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice, que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrar que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Versos que nos dan un impacto muy fuerte de la diferencia entre creer y hacer. Una fe teórica y una fe práctica. La fe práctica va a ser aquella que nosotros vamos a obedecer, aquello que escuchamos, aquello que se nos enseña, nosotros vamos y lo practicamos. Esa es la parte de la fe práctica. La fe que es llamada a que nosotros hagamos algo en pro de ella. Y si me hacen un favor allá de pasar a la siguiente, porfa. Gracias. La fe necesita de una obra para estar activa. La fe necesita de una obra para verse viva. Como repito, una fe teórica está bien porque nosotros la estamos iniciando, pero cuando esa fe madura, lleva a producir obras, ¿sí? Obras latentes. Amén. Este mismo Rab que les mencionaba al inicio, Rab Jonathan Sacks, cuenta una fábula. En la fábula, él narra que qué preguntas necesitamos hacer para buscar la felicidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres preguntas más importantes para encontrar la felicidad? No les voy a leer las tres, los voy a dejar con la duda. La duda es que solo los voy a dar una pregunta. ¿Sí? Las otras dos se las voy a dar otro día. La tercera pregunta que él hace es, yo quiero que la escuchen bien. ¿Cuál es la cosa más importante que debemos hacer? Pregúntese a usted mismo, ¿cuál es la cosa más importante que debes hacer? Y aquí se nos va a llenar el cerebro de muchas cosas religiosas, de muchas cosas espirituales, de muchas cosas carnales. Pero él, en esta fábula judía, da la siguiente respuesta. Asumir la responsabilidad. ¿Alguien esperaba esa respuesta? Que lo más importante que tengas que hacer para ser feliz es asumir la responsabilidad. ¿Cómo así? Él plantea que asumir la responsabilidad es una forma de emular a Dios. ¿En qué sentido? Que Dios se preocupa por nosotros en todo momento. Entonces, al igual que Dios vistió a los desnudos, poniéndonos en la escena de Adán y Eva cuando los viste, así nosotros tenemos que ir y vestir al desnudo. ¿Sí? Así como Dios visitó a los enfermos, que ponen en Génesis capítulo 18:1, cuando visita a Abraham, así nosotros deberíamos de visitar a los enfermos. Así como él consoló a aquellos que estaban de luto, esto en Génesis 25:11, así también nosotros deberíamos de visitar a aquellas personas que acaban de padecer un duelo, que acaban de tener a un familiar fallecido. Que así como el Eterno enterró a los muertos, esto pues en Devarim, capítulo 34:6, así nosotros deberíamos de ir y enterrar a los muertos. Él transpone
este cuento, esta fábula judía, y podemos ver que es muy semejante a Santiago 2, asumir la responsabilidad. Cuando leía ello, yo me recordaba de una pregunta que le hice a una persona hace algunos meses. Le pregunté, para ti, ¿qué es lo más importante? Pero hermanos, fue en automático. O sea, yo estaba terminando de decir la E de más importante y ¡pum! Me dijo rápido Dios. Pero así, en automático. Yo se lo debatí. Yo dije, ¿tú crees que de verdad Dios sea lo más importante para ti? ¿Por qué? Seguimos, ¿verdad? Judaísmo, no somos judíos, pero estamos buscando esas raíces hebreas. Estamos llenos de preguntas, ¿no? Entonces, em, ¿por qué? ¿Por qué para ti es más importante Dios? ¿Por qué consideras que para ti lo más importante es Dios? Me dio sus aseveraciones, pero haces esto, haces lo otro. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta qué es para nosotros lo más importante. Cuando para nosotros lo más importante es el Eterno, nosotros asumimos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él es lo más es lo más importante para nosotros. Si nosotros decimos que el Eterno es lo más importante para nosotros, nosotros vamos a alimentar al que tiene hambre, vamos a vestir al que tiene frío, vamos a visitar al enfermo, vamos a ir a consolar a la persona que está perdiendo a alguien. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a asumir entonces también esa responsabilidad. Entonces me dejó pensando mucho esta fábula, en donde que para nosotros lo más importante que debamos hacer sea asumir la responsabilidad. Es algo profundo. Eh, me llega al hueso porque nosotros muchas veces, o les digo en mi persona, yo consideraba que ir por la calle y sentir esa parte, ser sensible a los demás, estaba bien. Sí, está bien, está muy bien ser sensible a los demás. Cuando miras a alguien que está pasando hambre, que trates de hacer algo, que oremos por ellos. No está mal orar por ellos. Hasta lo pone de ejemplo Santiago, pero también nosotros debemos de ir y accionar nuestra fe para ver si es posible que le demos algo de comer, hacerlo y saciar esa hambre. Hay una parte que hemos estado, bueno, José habló hace unos meses sobre el Pirkei Avot, que es más que, solo para recordarles qué es, se le conoce como el Tratado de los Padres, ¿sí? Es una recopilación de enseñanzas éticas que han ido haciendo los rabinos. El Pirkei Avot, eh, el 1, verso 14, dice algo que de verdad, hermano, yo quisiera que lo puedan escribir, si los que están tomando notas allá. Y dice el Tratado del Pirkei Avot 1:14, si no estoy para mí, ¿quién lo estará? Algo que suena muy egoísta, si lo queremos ver ahí. Sí, suena súper egoísta, pero si no anclamos la segunda parte que dice, si yo estoy, si solo estoy para mí, ¿qué soy? Estas preguntas, de verdad, hasta cada una de estas preguntas me llevó al corazón, porque me dejaba pensando mucho. Sí, o sea, si no estoy para mí, ¿quién no estará? Y de pronto muchos decimos, pues sí, está mi esposa, están mis padres, pero esto va más profundo, ¿sí? Va algo más profundo, va algo espiritual. Y si solo estoy para mí, ¿qué soy? O sea, qué soy yo si solo me preocupo por mí mismo? Y lo primero que se me vino a la mente, hermanos, no sé a usted, fue ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Yo me tengo que amar, o sea, yo no puedo ser alguien que se despreocupe de sí mismo y se entregue totalmente a los demás, si no, no cumplo enteramente este mandamiento. ¿Por qué? Porque no me estoy amando a mí mismo. En cambio, si yo me amo a mí mismo, yo puedo ir y amar de esa forma a los demás, que es el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Algo que vemos en este unificado del Tratado de los Padres muy a flor de piel. Amén. Y si vemos, trasladando, extrapolando lo que estamos aprendiendo ahora con lo que vimos en toda la vida de nuestro Mesías Yeshua, fue de la misma forma. ¿Sí? Nuestro Mesías predicaba la palabra,
Nuestro Mesías enseñaba a otros, por algo le decían maestro, pero también hacía las obras, ¿sí? O sea, hacía lo que predicaba. La mente comienza a jugar, ¿verdad? La mente comienza a hacer escenarios en la vida y yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado en esa tarde? Yo me lo imagino como que fue una tarde, para serles honesto, cayendo la noche, los 5,000 aprendiendo del Mesías, dando su tiempo a él, entregándose por completo, y que dijera, bueno, vamos a tomarnos una hora, vayan a comer y después regresamos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el Mesías, cuando llega al puerto en este poblado y se le acerca el endemoniado y comienza a gritar, hubiera dicho, bueno, agárrenlo y vamos a orar por él, ¿oyeron? O sea, de verdad, nos vamos a unir para estar orando por él, pero tenemos que seguir porque tenemos que ir a dar el mensaje, ¿sí? Entonces, ahorita regresamos. ¿Qué hubiera pasado? El Mesías nos demostró con hechos todo lo que él iba hablando, ¿sí? Cómo alimentó a los 5,000, cómo liberó al famoso endemoniado Gadareno, cómo fue libre con una sola palabra, ¿sí? Entonces, la fe siempre va a venir acompañada de obras. Y con esto, ojo, no quiero decir que la parte espiritual o la parte interna no sea importante. El orar es muy importante. El ayunar es muy importante, ¿sí? Pero cuando esto viene acompañado de obras es cuando comienzan a ocurrir unos milagros muy grandes. ¿Por qué? Porque estamos siendo integrales, lo espiritual con las obras, la teoría y la práctica interna con lo externo. Amén. Entonces, quisiera que vayamos indagando ciertos puntos para poder ir profundizando a este tema y poder llevarnos hoy lo que el Eterno sé que tiene para cada uno de nosotros y para nuestros corazones. Y quisiera que fuéramos punto por punto. El punto uno, y es el que quiero que veamos y que quiero que de pronto es el que más nos limita a veces a hacer cosas, es, hermano, usted nunca tiene tan poco que no pueda dar, ¿sí? Nunca tienes tan poco como para no dar. Es una limitante que muchas veces se nos pone en el corazón y lo he escuchado muchas veces. Es que no, es que yo no doy porque yo no tengo. O sea, si yo tuviera, yo daría. ¿Cuántas veces han escuchado esa palabra? Si yo tuviera, yo daría. Muchas veces. Es algo que se nos repite mucho y hoy quiero derribar. Quiero que el Señor, no yo, quiero que el Señor llegue a derribar este bloqueo que muchas veces se levanta dentro de nosotros y nos impide que seamos usados por Él. Quisiera que fuéramos a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del 8 en adelante. Y dice, entonces el Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. En aquel lugar vive una viuda, a quien yo le he ordenado que te dé comida. Así que Elías se fue a Sarepta y entró por la puerta de la aldea. Vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo, ¿puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió, o sea, no solo agua, quiero más. Y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó, te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo la íbamos a comer para luego dejarnos morir. En pocas palabras le dijo, no tengo. ¿Sí? Elías le dijo a la mujer, no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de la harina que tienes y trae. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor Dios de Israel dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia a la tierra. El contexto es que había una sequía muy fuerte. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho. Tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos.
tal como el Señor dijo por medio de Elías. La persona, la viuda de Sarepta, tenía todas las bases morales y económicas para decir, no tengo, no tengo, no tengo. Si tuviera, yo te doy. Y lo dijo. Pero Elías le refutó, ¿sí? De los pocos profetas que quedaban, Elías le refuta y le da una palabra. Ella la cree y el milagro sucede entre ellos. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, pero es que yo no tengo, o sea, yo quisiera, pero no tengo. El Señor nos ha llenado de capacidades a cada uno por distinto, en donde nos ha hecho tal cual Él lo necesita para nosotros trabajar en su obra, ¿sí? El Señor no te hizo a ti pensando que necesitas un puesto de gerente para ir y hacer algo, que necesitas un puesto de pastor para ir y hacer algo. El Señor te hizo a ti tal cual te necesita Él para hacer su obra en ti, para los demás. La viuda tenía específicamente lo necesario para hacer la obra que había sido mandada a hacer ella con Elías. Necesitaba creer, necesitaba hacer, y esos milagros ocurrieron. Y ese milagro ocurre, hermanos, no solo para beneficiar a la viuda, también beneficia al profeta. Eso es lo increíble de este tipo de milagros, que ocurre no solo en una vía, sino ocurre en múltiples vías. Y eso lo vemos cuando nosotros nos lanzamos, creemos, como dirían acá, nos lanzamos al agua y creemos lo que el Eterno nos está poniendo a nuestras vidas. Pero no es necesario solo saberlo, es necesario hacerlo. Amén. Entonces, ella, como le decía, ella tenía muchas, muchas, muchas bases para no hacerlo. Primero, si nos ponemos en el contexto, era viuda, ¿sí? Las viudas tenían o debían de ser apoyadas por la comunidad o por la región, así como el huérfano. En Éxodo 22:21, no causará dolor a una viuda o a un huérfano. ¿Sí? Dos, tampoco tenía recursos. Esos no pueden ser limitantes para que nosotros no podamos dar. ¿Sí? Nosotros siempre, como les digo, nunca tienes tampoco como para no dar. Vamos a ir ahondando más en este tema conforme vayamos avanzando. Que nos queda poco tiempo. Punto número 2. Y este va anclado de este punto que acabamos de ver. No todo es económico. ¿Sí? No todo se requiere una parte económica para poder ayudar. Y esto va anclado entonces con el punto 1. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, es que yo no tengo para dar. No, no, no es que tengas dinero, no es que tengas un supermercado de tu lado para que puedas apoyar en algo. Es que tú tengas el deseo, tengas la acción de hacerlo. Entonces las cosas se van a multiplicar. El milagro va a ocurrir en tu mano. Hechos capítulo 3. Un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración, Pedro y Juan subieron al área del templo. En ese lugar el templo había una puerta llamada la Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban en el área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo, míranos, míranos. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo. O sea, dijo, bueno, aquí ya por lo menos ya me gané mi limosna de hoy. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie, comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. No tengo nada para dar. No es una respuesta que pueda estar en nuestra boca. Siempre hay algo que podamos dar. Siempre, siempre hay algo que podamos dar. En este caso, Pedro y Juan no tenían algo económico para dar,
Él estaba buscando algo económico. ¿Por qué? Porque sus limitantes no le permitían a él recibir recursos o poder trabajar para esos recursos. Por eso él se dedicaba a pedir ese tipo de limosna, a pedir en esa posición, ya que ahí tenía bastantes ingresos, ¿sí? Pero ellos llegan con algo más grande que dinero. Y aquí vemos otro tipo de bloqueo, un tipo de bloqueo mental. Pregunta, el paralítico estaba en la entrada del templo, ¿sí? Muchas personas de fe llegaban, muchas personas de renombre espiritualmente. ¿Por qué el paralítico, en vez de pedir dinero, por qué no pedía ser sano? Seguimos con las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de pedir dinero no pide ser sano? Él no creía que podía ser sano. Él no creía que alguien nos podía sanar. Hace mucho tiempo escuché una historia que me marcó mucho la forma de ver esto. Y era a una persona que llegó a las famosas jornadas de sanación y le preguntaron, ¿qué deseas? El hombre pues tenía mala su pierna y pidió, mi bastón se acaba de quebrar. Quisiera tener uno nuevo. A lo que todo el mundo, pues se levantaron personas y dijeron, yo te lo compro, yo te lo doy, aquí está el recurso para hacértelo. Pero la pregunta que se hizo esa persona que entrevistaba era, ¿pero por qué no pides ser sano? Estás frente al Eterno, estás frente al Señor. ¿Por qué no pides sanidad? Y no todo es económico. Hay muchas veces que cuando nosotros vamos a dar, la persona que está pidiendo no sabe qué pedir, no sabe cómo pedir. Y en la mayoría de personas, siempre las personas están pidiendo dinero. Y no es correcto en todas las situaciones dar dinero. Hay muchas cosas más valiosas que nosotros podemos dar. Pedro, usado por el Señor, le trajo sanidad a este que fue paralítico. Asimismo, nosotros podemos dar otro tipo de ayuda, que no todo va a ser en cuestiones económicas. En una pareja disfuncional, nosotros podemos llevar esa palabra del Señor a esta pareja para que vuelvan a ser unidos. A esta pareja que de pronto lo que estaba ayudando, estaba buscando era una asesoría legal para separarse, terminan encontrando una asesoría espiritual para unirse. Aquel joven que de pronto estaba buscando una sustancia como las que leíamos para olvidar su pasado, nosotros le vamos a llevar una palabra para que mire su futuro que el Eterno le tiene preparado. Todo está en cómo y qué podemos dar, ¿sí? Cuando te preguntemos qué puedes dar, no todo es económico, ¿sí? Punto 3. Nadie es tan joven para no dar. Esto de pronto muchas personas hemos escuchado que se refugian en este tipo de mensajes. No, es que bastante que yo todavía no trabajo, que soy un niño. En Juan 6 vemos desde el versículo 5 en adelante. Cuando Yeshua miró alrededor, vio una gran multitud que se acercaba y le dijo a Felipe, ¿dónde podríamos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Yeshua le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan, para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. Andrés, otro seguidor, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Me quedo hasta aquí porque todos conocemos lo que pasó. ¿Sí? Los panes se multiplican, los peces se multiplican,
Las personas comen hasta saciarse y todavía se vuelven a juntar 12 canastas de comida. Es una historia que conocemos bastante bien, pero pregunta, ¿hemos entrado al contexto? ¿Hemos de verdad profundizado el contexto poniéndonos en papeles así como lo hicimos hoy? ¿Por qué? Es una historia muy, muy importante. ¿Por qué lo digo? En la palabra, en los cuatro evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, hay historias que se repiten, por ejemplo, en dos, otra historia que se repite en otros dos, y así. Pocas son las historias textuales o parábolas, o historias también, que se repiten en los cuatro evangelios. ¿Sí? Este es otro tipo de veracidad que se le da a la palabra. ¿Por qué? Porque fueron escritos por cuatro personas, fueron encontrados en cuatro lugares diferentes. Esto da una certeza de la historia, porque fueron contados por cuatro perspectivas distintas. Solo como punto adicional ahí que le damos a esto que tiene la palabra, tan poderosa que es de verdad. Entonces, eh, esta historia está contada en los cuatro evangelios, ¿sí? Le da mucha importancia. Ahora vamos al contexto. ¿Sí? 5,000 personas. El Señor pone a prueba a un discípulo y llega otro y le dice, hay 5 panes y 2 peces. Pregunta, ¿qué tenía el discípulo en su cabeza cuando llevó esto al maestro? 5,000 personas. O sea, era darle granito, granito por persona para poder llegar a pensar que se podía repartir. Ahora viene Andrés y juega con los números. O sea, sí les podemos buscar, podemos ir a comprar algo, pero necesitamos todos, ¿sí? Todos necesitamos trabajar 30 días para poder alimentar, aunque sea con un pedacito a cada uno. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué llevar entonces 5 panes y 2 peces? Los panes lo comprendo, porque los panes los podemos partir y podemos racionalizar. El pescado lo veo yo diferente. ¿Cómo le vamos a dar un pedazo de ojo a alguien? ¿Un pedazo de clavícula a alguien? De su mandíbula, perdón. Es algo complicado. ¿Por qué lleva Andrés esto? ¿Nos hemos preguntado? Nosotros lo haríamos. Miramos un montón de gente con hambre y decir, bueno, yo aquí tengo mis onces y lo voy a poner para darles de comer. Era algo complicado, pero dan la noción que un joven tenía eso. Fíjense que es el único evangelio que lo dice. Los demás no lo narran, los demás solo dicen, y habían 5 panes y 2 peces, pero nunca narra que un joven es quien los lleva. Quiero pensar que el joven fue quien los propuso. Quiero pensar que el joven los lleva y los pone a disposición de ellos. Quiero pensar que el joven entiende el mensaje y sucede que allí podía pasar un milagro. Pero el joven dio, el joven puso a disposición y allí ocurrió el milagro. Allí ocurre la multiplicación y no es Juan quien lo cuenta, si no estoy mal creo que es Mateo, pero narra que es en las manos de los discípulos que se comienza a multiplicar. ¿Por qué? Porque vino nuestro maestro, dio gracias al Padre y se lo dio a los discípulos, repártanos, les dijo. Allí es cuando comienza la multiplicación en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el Señor nos usa a nosotros, nos usa en tus manos. El Señor quiere bendecir lo que ha puesto en tus manos para bendecir a otros. Lo importante es que lo hagamos, que demos, ¿sí? Que no nos lo quedemos. Imagínense, si se hubieran puesto ahí a hacer negocio, a vender los panes y los peces, no sé qué hubiera pasado, pero creo que la historia hubiera sido un poquito distinta. Entonces, eh, ¿cuántas veces nos hemos llegado a sentir así? Pero es que yo no tengo para dar. Es que esa familia es de 5 personas, ¿cómo las puedo ayudar? Yo solo somos dos y nos cuesta todavía con nosotros dos. Hazlo, inténtalo. Motívate a ti mismo. No, 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 yo voy a dar. Y vas a ver cómo se multiplica. En ese camino de tu mano a la persona, vas a ver que las cosas se comienzan a multiplicar. Tal vez no sea al instante,
pero eso se va a multiplicar. Porque el Señor lo que quiere es ver eso, que nuestra fe sea representada en obra. Y como decía hace un momento, el Señor lo que necesita es que tú vayas y lo des. Este joven que lleva los peces simplemente lo lleva. No se puso a pensar, no dijo, bueno, si yo lo llevo, tal vez otras personas también traen lo que tengan, o de pronto lo pensó, no lo sé, no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que este joven fue y dio lo que tenía. Este joven no dijo, cuando yo sea rico, voy a venir y le voy a dar de comer a todos. Voy a poner aquí un puesto de arepas y todos van a comer. No, él dio lo que tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor te va a usar con lo que te ha dado, ¿sí? Es cierto, te va a preparar en el camino, pero en este momento ya te quiere usar. Hoy ya te quiere usar a ti ya te quiere usar, así como estás. Pero lo que quiere es que tú hagas, que tú creas y tú hagas. No necesitamos más cosas. En Primera de Samuel, capítulo 17, hay una historia que me impacta mucho, y es la historia de David. Saúl intenta provisionar de armas a David cuando él va a pelear con Goliat. Y sucede esto del capítulo 38 en adelante. Saúl vistió a David con su propia ropa. Le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. David le dijo a Saúl, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó, tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su onda y salió a enfrentar al filisteo. El resto de la historia ya la conocemos. El Señor no te está esperando a que tú te gradúes de teología, a que tú pases 5 años en la comunidad aprendiendo. El Señor te quiere usar a ti. Yo sé que ahorita se están sintiendo identificados y sí, a ti te quiere usar, así como estás. No te necesita con una armadura que no fue hecha para ti, con una espada que no fue hecha para ti. El Señor te hizo para usarte, para que en su obra tú cases exactamente para lo que Él tiene planeado según su voluntad para ti. Pero es importante que nosotros pongamos nuestros recursos en sus manos. Y no estoy hablando otra vez de dinero, estoy hablando de tus recursos, tú mismo. ¿Por qué? Porque tú no eres tan joven, tú no eres tan adulto, tú no eres tan ocupado para poder dar. Tú tienes tu vida para dar. Amén. Vamos al punto 4. Vamos corriendo, vamos a terminar. Punto 4. ¿Cuánto debemos dar? ¿O cuánto debemos de darnos? Esta pregunta es muy complicada. Esta pregunta es a veces incómoda y no la voy a responder, ¿no? O sea, es una pregunta, pero yo no la voy a responder. Yo no le voy a decir a usted tiene que dar esto o tiene que hacer esto. Porque cada uno somos diferentes y de cada uno espera el Señor algo diferente. Nos comparan con el cuerpo, no todos son manos, no todos son nariz. Si yo veo que el ojo funciona tan bien, yo siendo mano, por más que yo desee ser ojo, yo nunca voy a ser ojo. Pero como mano yo puedo hacer lo que el Señor espera de mí. Como pie yo puedo hacer lo que el Señor espera de mí. Aún el dedito más chiquito del pie es el que encuentra el equilibrio en nuestro cuerpo. Sin ese dedo no tendríamos equilibrio en nuestro cuerpo. Y lo miramos ahí todo feíto a veces. Pero gracias a ese dedito es que nosotros tenemos equilibrio en nuestro cuerpo. Cada uno tiene un papel distinto. Cada uno juega un papel distinto. Em, Vamos a buscar en Marcos capítulo 12, verso 41 en adelante. Vamos a buscar estos dos ejemplos. Yeshua estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco.
Yeshua llamó a sus seguidores y les dijo, les digo la verdad, esta pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba. Pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Fíjense que cuando inicié en, pues, en Raíces Hebreas, vi muy necesario el tema de contextualizarnos, de comprender el contexto, porque podemos leer en línea y vamos a entender una cosa, pero cuando leemos contextualizado es algo muy diferente. ¿Por qué? La persona era viuda, volvemos a lo mismo. Las personas debían encargarse de ella, tanto como de ella como de los huérfanos. ¿Sí? Que ella haya llegado a ese estado de dar, era, podemos pensar muchas cosas, por amor, por obediencia, por agradecimiento, pero ella estaba ahí dando todo lo que tenía, cuando no era llamada. Era mujer, era pobre. Vemos muchos temas contextualmente que podía simplemente no haber estado allí, pero ella llegó ahí y dio lo que tenía. Ella debía de dar eso. ¿Sí? Porque su contexto esto era. Ella estaba dando todo lo que tenía. ¿Por qué razón? No la sabemos, no lo relata la palabra, pero la pone tan importante que todos la vamos a recordar porque está escrita en la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de dar? ¿O cuánto debemos de dar? Es algo que está en tu corazón. Pero algo es claro, no dar lo que nos sobra. Porque por eso, por más que dieron tanto dinero a las otras personas, Yeshua no los toma como ejemplo. ¿Por qué? Porque dijo, ellos están dando de lo que les sobra. Por eso esta viuda dio mucho más que todos. ¿Cómo queremos ser recordados nosotros? ¿Cómo queremos pensar nosotros? Siempre en el Pirkei Avot hay algo, hay una parte que me encantó, que es el Pirkei Avot 1:2. Y dice, Shimón el justo fue uno de los últimos de los hombres de la magna asamblea. Él solía decir, el mundo se alza sobre tres cualidades. Por eso pongo aquí el castillo de tres. Primero, que es el estudio de la Torá. Dos, el servicio divino o las plegarias al Eterno. Y tres, los actos de bondad. Imagínense que los actos de bondad estén uno de los pilares sobre lo que literalmente este rabino dice, se alza el mundo. Es muy importante para nuestros hermanos mayores esta parte. Lo debe de ser para nosotros. Debe de estar en nuestras prioridades los actos de bondad. Debe de ser un pilar que como familia, como individuo, como persona, busquemos tener. Nunca somos tan pobres para no dar. Nunca tenemos tan poco para no dar. ¿Sí? Debería de ser un pilar. Debería ser un pilar puesto en nosotros. Y si nosotros hablamos de dar, tenemos el ejemplo más grande de dar. Y es del creador de todo. De que con una palabra se formó todo, del eterno. Sí, él también dio. Y vamos a leer Juan 3:16, un poema que dice, el Eterno amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Repito, dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Sí, el Eterno también dio. Y dio a su Hijo único. La palabra dice lo que más amaba. Todos tenemos algo para dar. Y el Eterno no espera de ti esa abundancia de oro o plata. Te desea a ti. Hijo mío, dame tu corazón. Todo lo demás va a ocurrir por el poder que tiene el Eterno. El Eterno no necesita nuestro dinero. El Eterno no necesita nuestras pertenencias. Él quiere tu obediencia. ¿Qué hay en tu corazón?
porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Señor quiere que en tu corazón esté Él, que habite Él. ¿Por qué? Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, hoy tenemos un reto muy fuerte y lo quiero terminar de nuevo con una pregunta. ¿Qué tienes para dar? Vamos a responder lo mismo que al inicio. Si cambió en algo, yo sé que el Señor está haciendo algo en tu corazón. Yo sé que el Señor te está moviendo a algo. Y es que siempre vamos a tener algo para dar. Aprendemos de Él a darlo todo. Busquemos a esas personas. Cuando las veamos, sí, oremos por ellas, pidamos, pero hagamos algo. El Señor siempre nos va a dar para que nosotros demos. Nunca nos va a dar para enriquecernos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido enriquecernos. ¿Sí? No tiene sentido. El Señor da esas riquezas para darte. Te va a usar como un administrador en que tú uses correctamente esa riqueza. Y así se te va a dar más y más y más y más y más. Si no se te ha dado, pregúntate, ¿qué has hecho hasta el día de hoy con lo que se te ha dado? Y no hablo de dinero, hablo de tus dones, de tus talentos, de tus hijos. ¿Qué has hecho con ellos? Y bueno, quiero terminar este tiempo con una oración. Cada uno que esté allí, que se ponga en esa posición que desea para ponerse en contacto con el Eterno, parado, no sé, como gusten, con ojos cerrados, como gusten, pero que puedan separar este tiempo para ustedes. Y amado Padre, te damos gracias desde ya por todo lo que tú nos has dado, desde que abrimos los ojos, el amanecer, el sol que se pone sobre justos y pecadores, el aire que nunca nos ha faltado. Gracias, gracias por la vida de nuestro Mesías Yeshua que tú entregaste por nosotros, para salvarnos, para quitar esa condenación que existía en nosotros y traernos esa salvación. Padre, hoy te quiero entregar lo que soy. Quiero que tú tomes, Padre, de mis hermanos lo que te están ofreciendo, lo que se sienten en este momento motivados a dar, lo que se sienten en este momento motivados a cambiar en sí mismo para poderse entregar a ti. Que seas tú transformando esos corazones que de pronto han sido egoístas, que de pronto hemos pensado solo en nosotros. Padre, cambia esos corazones en nosotros y que podamos confiar en lo que tú haces y darnos por completo a ti, para ver esa multiplicación, para ver esos milagros que ocurren mientras hacemos caso a ti. Permítenos en verte a ti, Señor, y no al hombre. En verte a ti, Señor, cuando alimentamos. En asumir nuestra responsabilidad, Padre, cuando damos de comer al hambriento, cuando cubrimos al que tiene frío. Trae en nosotros, Señor, esos corazones sensibles, empáticos hacia los demás. Así como tu palabra lo dice, que tú cuando viste a las multitudes, sentiste misericordia de ellos, y así nosotros, Padre, podamos sentir esta misericordia y hacer algo, Padre, en pro de ellos. Te ponemos nuestros recursos para que tú los administres correctamente. Te ponemos nuestros dones, nuestros talentos. Te ponemos, Padre, a nuestros hijos para que tú los uses también conforme a tu voluntad. Y nosotros, Padre, podamos capacitar a nuestros hijos para que sean de servicio para ti y no para el mundo. Que sean de servicio para lo que tú deseas hacer con ellos y no para lo que otras personas desean hacer con nuestros hijos y transformarlos. Padre, te ponemos en tus manos nuestras familias para que tú nos uses conforme a tu voluntad. Nuestras casas son tuyas, Padre. Nuestros recursos son tuyos. Nuestra vida es tuya para que tú la uses conforme a tu voluntad. Y gracias te damos por tu palabra, por el llamado, Señor, y por esta alerta que pones en nuestras vidas. A ti te entregamos nuestra vida y nuestro ser, Padre, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén.